Este es el video sobre la obra médica misionera de la cual te quería compartir. Antes vamos a hacer una oración a Dios el Padre. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre mío. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das para conversar sobre un tema muy importante que es la obra médica misionera. Te damos las gracias, acompáñanos para comprender un poco más de este tema que es muy importante, Padre mío, entenderlo. ¿Cuál era el plan que le diste a tus pioneros? De esa manera poder compararlo con lo que está sucediendo ahora, mi Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, una vez más te pido que te despojes de prejuicios, preconceptos, tengas una mente analítica y mirando los tiempos en que vivimos proféticamente. Para empezar, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Los testimonios de Jesús fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios me ha dado luz respecto de nuestras publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Debemos repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra. Ellos sabían cuánto costaba buscar la verdad como a un tesoro escondido. Ellos trabajaron para poner los fundamentos de nuestra fe y avanzaron paso a paso influenciados por el Espíritu de Dios. Ahora uno a uno estos hombres están muriendo. Entonces la orden que se me ha dado es que se reproduzcan, que se reimpriman todo lo que estos hombres han escrito en el pasado. Sus artículos deben ser reimpresos. Hay verdad y poder en ellos. Estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Punto 2. Los testimonios no cambian, ellos llegan hasta el fin. He de consignar este testimonio por escrito de manera que si yo durmiera en el Señor, el testimonio de la verdad puede seguir dándose. Sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá delante mientras dure el tiempo. Punto 3. Los sanatorios deben seguir los dictados de los testimonios de Jesús, el cual es el espíritu de profecía. Tengo algunas palabras que decirles. El Señor me ha mostrado cuál será su labor como director del sanatorio y que si se conectaba con la sabiduría divina recibiría enseñanza de Dios. Le aconsejo que se mantenga alejado de la influencia de los ingeniosos planes del Dr. Kellogg. Usemos nosotros mismos nuestros ingenios para inventar los mejores alimentos posibles. Vivimos en los últimos días de la historia de esta tierra. Las almas anhelan el conocimiento de la palabra de Dios y de una vida saludable. Lleve a cabo su obra con inteligencia, consultando la palabra de Dios y estudie los mensajes que Dios ha enviado a su pueblo mediante el espíritu de profecía. No busque el consejo de los hombres. Punto 4. La obra médica misionera es el brazo derecho de la iglesia de Dios, o sea, del cuerpo. El cuerpo, la iglesia de Dios. El Señor nos ha instruido que la obra médica misionera debe ser para la obra del mensaje del tercer ángel como la mano derecha para el cuerpo. La mano derecha se usa para abrir puertas, para que el cuerpo pueda entrar. Esta es la función que debe desempeñar la obra médica misionera. Preparar en gran medida el camino para la recepción de la verdad. Un cuerpo sin mano es inútil. La mano es un instrumento de tal importancia que sin ellos el cuerpo no puede hacer nada. Y aquí un punto más, el punto 6. La obra médica misionera está relacionado con la reforma pro salud, el mensaje del tercer ángel y la verdadera ciencia de la educación. Se me ha mostrado que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y están estrechamente relacionados como el brazo con el cuerpo. Vez tras vez se me ha instruido que la obra médica misionera debe tener con la obra del tercer ángel lo mismo que tiene el brazo con el cuerpo. El brazo derecho del cuerpo de la verdad debe estar constantemente activo. El cuerpo necesita del brazo para hacer una obra activa y agresiva. Ambos tienen su obra señalada. Sabemos que existen escuelas que enseñan las ciencias, pero queremos algo más que eso. Queremos la ciencia de la verdadera educación, el cual es la verdad. Y el mensaje del tercer ángel es la verdad, es luz y es poder. Esta debe ser la obra de nuestras escuelas y de nuestras iglesias. Después de ver estos puntos que son muy importantes, tenemos ya una base para poder comprender un poco más la obra médica misionera de lo que recibieron nuestros pioneros. Ya sabemos ahora con esta base de que lo que ellos recibieron fue dado por el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu. Y Él quiere lo que vamos a leer a continuación. Como primer punto sobre la obra médica misionera, vamos a ver el punto que dice no crear sanatorios lujosos, inmensos y costosos. Bien. Hay muchas bases, pero voy a leer solamente una de ellas, pero te las voy a poner todas las bases ahí en cada punto. Pero solo voy a leer uno nomás para no alargar mucho este tema.
Dios no nos ha dado el trabajo de erigir inmensos sanatorios, a ser usados como puntos veraniegos para todo el que venga. Dice, romped los centros grandes. Ha sido la palabra del Señor. Aquellos que están deseosos de recibir el entrenamiento para la obra médico-misionera efectiva, deberían entender que los grandes sanatorios serán manejados demasiado igual a cómo son administrados las instituciones médicas del mundo. La proclamación de la verdad en todas las partes del mundo requiere lo de pequeños sanatorios en muchos lugares, no ubicados en el corazón de las ciudades, sino en lugares donde la influencia de la ciudad sea menos. A esta grande institución vendrán muchos hombres y mujeres que realmente no están enfermos. Se requiere trabajadores para atenderlos. Nuestras enfermeras se convertirán en sirvientes de hombres y mujeres mundanos que no se están inclinando a la piedad ni a la religión. Pero esta no es la obra que Dios ha encomendado a sus médicos misioneros. Cuando estuvimos en el sanatorio Paradise Valley, nos fueron presentados los cuartos de terapia. Un cuarto fue elaboradamente arreglado con aparatos eléctricos para tratar a los pacientes. Esa noche fui instruida que algunos conectados con la institución estaban introduciendo cosas para el tratamiento del enfermo que no eran sanas. La aplicación de algunos de estos tratamientos involucraría al paciente en serias dificultades, haciendo peligrar su vida. Se han visto varios aparatos mecánicos introducidos a los cuartos de terapia, que son muy costosos, pero he sido instruida que este tratamiento, al igual que muchas operaciones quirúrgicas, dejan en algunos serias debilidades. Varias cosas fueron mencionadas que han sido introducidas al sanatorio Paradise Valley, que no eran necesarias, y que no había dinero para pagar el precio de algunas de esas máquinas, y el salario que debe pagarse a quien los opera debe tomarse en consideración. He sido instruida que los rayos X no es la gran bendición que algunos suponen. Existe el peligro de gastar demasiado dinero en maquinaria y aparatos que los pacientes nunca pueden usar en sus casas. Punto 2. Sanatorios y escuelas juntas. Nuestros sanatorios deben ser escuelas donde se dé enseñanzas en los ramos médicos misioneros. Deben dar a las almas heridas por el pecado las hojas del árbol de la paz, la esperanza y la fe en Cristo Jesús. Punto 3. Nuestros sanatorios libres de medicina química farmacéutica. Oren ellos por los enfermos, ministrando a sus necesidades no con drogas, sino con los remedios naturales y enseñándoles cómo recuperar la salud y evitar enfermedades. El uso de drogas no ha sido especificado como recomendado por el Señor, pero Él ha dado la luz especial respecto a nuestras instituciones de salud, dirigiendo a nuestro pueblo a practicar y cultivar principios higiénicos y de productos naturales. Mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Los medicamentos más sencillos son menos dañinos proporcionalmente a su sencillez, pero en muchísimos casos son empleados cuando no son necesarios. Hay hierbas y raíces sencillas que cada familia puede utilizar por su propia cuenta, sin tener más necesidad de llamar a un médico de la que tendría que llamar a un abogado. No creo que pueda darle una lista de medicinas compuestas y administradas por los médicos que sean perfectamente inofensivas. Los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan, pueden ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Muchos de los que prescriben tales drogas no las tomarían ni ellos mismos, ni se los darían a sus hijos. Si tienen un conocimiento cabal del cuerpo humano, si comprenden la delicadeza y admirable maquinaria humana, deben saber que estamos hechos en forma maravillosa y que ninguna sola partícula de esas poderosas drogas deberían introducirse en el organismo humano viviente. Cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud, y que los médicos deberían tratar a los enfermos basándose en los principios de la medicina natural. Los remedios más sencillos pueden ayudar a la naturaleza sin dejar efectos perniciosos después de su uso. Sustancias que envenenan la sangre. En nuestros sanatorios propiciamos el uso de remedios sencillos. Desaprobamos el empleo de drogas porque están envenenando el torrente sanguíneo. No hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Consecuencias mortíferas de las drogas venenosas. Los remedios sencillos de la naturaleza ayudarán a restablecerse sin producir las consecuencias mortíferas que tan a menudo experimentan los que utilizan las drogas.
están destruyendo la capacidad del paciente para ayudarse a sí mismo. La medicina a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una gran maldición. Enseñad a no utilizar las drogas, úselas cada vez menos si es que lo están usando, y confíe más en los recursos de la naturaleza, porque entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. El aire puro, el agua pura, el ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Procurad disminuir su uso. En su práctica, los médicos deberían procurar disminuir cada vez más el empleo de las drogas en vez de acrecentarlo. Cuando la doctora A acudió al Instituto para la Salud, dejó de lado sus conocimientos y sus prácticas de la higiene y de los productos naturales y administró las pequeñas dosis homeopáticas para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado. De este modo, nuestro pueblo, que había sido enseñado a evitar las drogas en casi todas sus formas, estaba recibiendo una educación diferente. Hace años el Señor me reveló que debería establecerse instituciones para tratar a los enfermos sin drogas. El hombre es propiedad de Dios y el prejuicio que se le ha causado a la habitación viviente y el sufrimiento ocasionado por la semilla mortífera sembrada en el organismo humano constituyen una ofensa a Dios. Si yo estuviera enferma, no estaría más dispuesta a llamar a un médico practicante de la medicina en general de lo que estaría a llamar a un abogado. No tocaría sus remedios secretos a los que dan nombres en latín. Estoy decidida a saber en claro inglés el nombre de cada cosa que introduzca en mi organismo. Los que convierten la ingesta de drogas en una práctica pecan contra su inteligencia y ponen en peligro toda su vida futura. Hay hierbas que son inofensivas, cuyo uso ayudarán a superar muchas dificultades aparentemente serias, pero si todos se preocupasen de tener un conocimiento aceptable de sus necesidades corporales, la enfermedad sería rara en vez de ser tan común. Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Vamos a otro punto. Nuestros sanatorios deben curar con remedios naturales. Bueno, ya creo que el contexto de lo que vimos, el punto arriba, ya creo que eso ya es suficiente. Por eso voy a leer solamente uno o dos nomás de este punto. Había médicos en los días de Cristo y de los apóstoles. A Lucas se lo llamaba el médico amado. Él confiaba en el Señor para recibir habilidad en la aplicación de los remedios. Cuando el Señor le dijo a Ezequías que prolongaría su vida durante 15 años y como señal de que cumpliría su promesa hizo que el sol retrocediese 10 grados, le indicó que aplicase una pasta de higos sobre su llaga y ese remedio natural que tenía la bendición de Dios lo sanó. El Dios de la naturaleza instruye al instrumento humano para que utilice ahora los remedios naturales. El empleo de los remedios sencillos, la naturaleza requiere de cierta ayuda para restituir las cosas a su condición de vida, y esa ayuda debe encontrarse en los remedios más sencillos, especialmente en los remedios proporcionados por la misma naturaleza. Pasemos a otro punto. Consejos para directores médicos de nuevos sanatorios. Este es un punto muy importante para aquellos que realmente comprenden este tema y desean abrir un sanatorio. Aquí hay unos consejos muy importantes, pero solo voy a leer 1 o 2 puntos por el tiempo como dijimos anteriormente. Haga usted todo lo posible para perfeccionar la institución, por dentro y por fuera. Asegúrese de que el orden más perfecto reine en todos los departamentos, que no haya nada que cause una impresión desagradable en las mentes de los pacientes. Estimule a los pacientes para que vivan en forma saludable y que realicen mucho ejercicio. Esto contribuirá notablemente a restaurarles la salud. Dispónganse asientos bajo la sombra de los árboles para que los pacientes se sientan animados a pasar mucho tiempo al aire libre. También debería disponerse un lugar protegido por cortinas de lona o mamparas de vidrio, donde los pacientes puedan sentarse a tomar sol sin estar expuestos al viento en el tiempo frío. El aire fresco y el sol, la alegría fuera y dentro de la institución, las palabras agradables y los actos bondadosos, estos son los remedios que necesitan los enfermos, y Dios coronará con el éxito sus esfuerzos por proporcionarles a los pacientes que acudan al sanatorio. Mediante la felicidad, la alegría y las expresiones de simpatía y esperanzas manifestadas en su relación con otros, su propia alma se inundará de luz y paz. Y no olviden nunca que la luz de la bendición de Dios vale más que cualquier otra cosa para nosotros.
Enseña a las enfermeras y a los pacientes el valor de esos recursos útiles para restaurar la salud proporcionados abundantemente por Dios y la utilidad de las cosas sencillas que se consiguen con facilidad. Quiero contarles algo acerca de mi experiencia con el carbón como remedio. Es más eficaz que las drogas para ciertas formas de indigestión. Un poco de aceite de oliva mezclado con polvo de carbón tiende a limpiar y a sanar. He encontrado que es excelente en caso de inflamación. Hemos utilizado abundantemente carbón de leña de eucalipto pulverizado. Hay que estudiar y enseñar siempre el uso de los remedios sencillos y así podemos esperar la bendición especial de Dios que acompaña el uso de estos remedios que están al alcance de la gente en general. Pasemos a otro punto. La obra médica misionera es mano derecha del cuerpo, o sea, de la iglesia. Bueno, esto ya lo vimos hace un momento, pero no está de más volver a leerlo, pero otro punto. Nuestros sanatorios son la mano derecha del Evangelio, abriendo caminos por los cuales la humanidad doliente puede ser alcanzada con las buenas nuevas de sanidad por medio de Cristo. Cristo ya no está en este mundo en persona para recorrer nuestras ciudades, pueblos y aldeas, sanando a los enfermos. Nos ha encomendado que llevemos adelante la obra médica misionera que Él comenzó. Y en esta obra debemos de hacer lo mejor que podamos. Se deben establecer instituciones para el cuidado de los enfermos donde los hombres y mujeres que sufren alguna enfermedad puedan ser colocados bajo el cuidado de médicos y enfermeras temerosos de Dios y ser tratados sin medicamentos. Durante la noche estuve hablando en una gran congregación. El Señor nos ha instruido que la obra médico-misionera debe ser para la obra del mensaje del tercer ángel como la mano derecha del cuerpo. La mano derecha se usa para abrir las puertas, los cuales entrará el cuerpo. Esta es la parte que la obra médica misionera debe desempeñar, en preparar en gran medida el camino para la recepción de la verdad para este tiempo. La obra médica misionera es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado a un mundo caído, y los médicos, administradores y obreros de cualquier ramo, al desempeñar fielmente su parte, están haciendo la obra del mensaje. Así la proclamación de la verdad va a toda nación, lengua y pueblo. La verdadera obra médica misionera es aquella en la cual la obra del Salvador está mejor representada. Sus métodos aplicados más de cerca es mejor mostrada su gloria. La obra médica misionera que no alcance esta norma se registrará en el cielo como defectuosa. Será pesada en las balanzas del santuario y se encontrará que está fallada. Pasemos a otro punto. Comenzar la obra médica misionera con lo básico. Repito, comenzar la obra misionera con lo básico. Dios permita que la importancia de la obra médica misionera se comprenda y que se entre de inmediato a nuevos campos. Entonces la obra del ministerio se realizará conforme a la orden del Señor. Empezad a hacer la obra médica misionera con las comodidades que tengáis a mano. Encontraréis que de esta forma se abrirá el camino para que deis estudios bíblicos. El Padre Celestial os colocará en conexión con los que necesitan saber cómo tratar a sus enfermos. Poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad. De esta forma se aliviará el sufrimiento y tendréis oportunidad de partir el pan de vida con las almas hambrientas. Interesante, comenzar con lo básico, comenzar con lo que tengáis en mano, dice el Señor Jesucristo. Pasemos a otro punto. El médico misionero es mayor que el ministro del Evangelio. Este punto es también muy importante. Importante para Cristo, importante debe ser también para nosotros como adventistas. El médico misionero es mayor que el ministro del Evangelio. Dice, el médico misionero ocupa un puesto de responsabilidad aún mayor que la de los ministros del Evangelio. Está llamado a ser colaborador con Cristo y necesita sólidos principios religiosos y una firme relación con el Dios de la sabiduría. Pasemos a otro punto. Todos pueden ser médicos misioneros. Cuando Jesús envió a los 12 en su primera misión de misericordia, les encargó que fueran a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los 70 enviados un poco más tarde fueron también comisionados a sanar a los enfermos. Todo el que desea ingresar a la obra médica misionera y que sea digno debería recibir una oportunidad de aprender. Podríamos con ganancia dejar mucho del trabajo clínico que es hecho. Dando los tratamientos sencillos a los enfermos logrará mucho más. Y dará oportunidad a quienes administran estos tratamientos higiénicos en trabajar con fervor con la recuperación espiritual de los pacientes. Que los corazones de todo el que trabaje en esta línea sean suavizados y subyugados. Aprendan los obreros a consultar con el gran médico en oración, mucho más de lo que han hecho. Orad, velad, esperad y creed. Bien, este punto también es muy interesante, donde nos dice que todos pueden ser médicos misioneros.
Otro punto que también no deja de ser importante es no centralizar la obra médico-misionera, es decir, no tenerlo en un solo lugar, acaparando y agrandando y agrandando y agrandando, no, sino tenerlo en un lugar, un sanatorio pequeño, y luego con el tiempo, si se puede y si se da la oportunidad, si Dios así lo quiere, tener en otro lado, también pequeño, después en otro lado, después en otro lado, y así expandir este mensaje poderoso. De esta manera se terminará de predicar el evangelio, no centralizando, no volviéndonos idólatras en un solo lugar, y eso afectaría mucho a la causa. Eso es el plan que Dios ha tenido al principio, pero eso ya ha sido prácticamente como olvidado por la iglesia. Bien, pasemos a otro punto. Nuestros sanatorios deben ser un refugio para los pobres y humildes. Los que se mantienen firmes en la verdad no deben ser echados a un lado en favor de los mundanos. Para sufragar los gastos corrientes, los precios no se deben fijar tan altos, al punto de que los pobres, en su mayoría, sean excluidos de los beneficios del sanatorio. Excelente. En este punto donde dice sanatorio, se refiere a todas las instituciones, ¿no? Digamos, escuelas, universidades, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con las instituciones de nuestra iglesia. Pero, ¿se seguirá este principio? Bueno, vamos a ver el punto 12. El punto 12 dice, nuestras instituciones deben ser peculiares y diferentes, como José en Egipto y Daniel y sus amigos en Babilonia. Ser para el mundo lo que fue José en Egipto y Daniel y sus amigos en Babilonia. Ellos eran los representantes de Dios en el mundo. Fueron comisionados para llevar el conocimiento del verdadero Dios a las naciones, y no debían transigir con las naciones idólatras con los cuales se relacionaban. Todos los que tuvieran parte en estas instituciones deben ser reformadores, deben respetar los principios y obedecer la luz que procede de la reforma pro salud, que brilla sobre nosotros como pueblo. Aquí hay algo muy importante para rescatar. Dice que todos los que trabajan, los que tienen parte en estas instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice ella que debemos de ser reformadores. Ahora, ¿reformadores de qué? Pues estamos hablando de la salud, es decir, reformadores de esa falsa ciencia de la educación que hoy día promueve el sistema político y religioso papal en cuanto a la salud, que serían drogas. Para no extender mucho este punto, de drogas, ir disminuyendo hasta llegar a lo que sería la medicina natural. En otras palabras, en el jardín del Edén empezó la creación, en el jardín del Edén empezamos, y al jardín del Edén tenemos que volver, a las plantas tenemos que volver. De esa manera estamos yendo rumbo a la Canaán celestial. Pero ¿cómo vamos a seguir ese camino si seguimos estancados en las drogas? Pasemos a otro testimonio. Nuestras instituciones adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, como pueblo peculiar, separados del mundo, y ellos son su representante, ellos son sus embajadores. Estas instituciones deben hacer la misma obra que hizo Juan el Bautista. Por su medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Para respondernos eso, vamos a ver un poco lo que opina, lo que dice la hermana Elena. ¿Qué dicen los pioneros respecto a estos puntos? Vamos a ver. En los años 2019-2022, las vacunas respecto al COVID-19 estaban a flor de piel, y a la vez se volvió controversial en cuanto a vacunarse o no vacunarse. Recordemos que para la fraternidad médica, su principio para las vacunas es: un poquito de mal te hace bien. Esto me hace recordar, o me parece que subliminalmente están enseñando a la población que un poquito de pecado me hace bien para vencer el pecado mayor. Ahora voy entendiendo por qué muchos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día dicen que viviremos pecando hasta que Cristo venga. Volvamos a las vacunas. Para hacer que la población acepte vacunarse, primero aterrorizan a la gente en sus campañas. En los años 1920, la poliomielitis estaba de moda. La fraternidad médica creó sus vacunas y después de 30 años, es decir, en 1950, dijo que en 1920 había manipulado los datos de salud y que se había equivocado en la forma de tratar la enfermedad. Esto es lo mismo lo que pasó con el COVID-19. Hoy día, los que han creado las vacunas se sinceran y dicen que las vacunas no fueron probadas. Es decir, como que a la loca lo pusieron a las personas, lo inyectaron por inyectar nada más.
Y por supuesto todo es por el dinero, porque hoy en día mueven mucho dinero la farmacéutica. Y así sucede en cada generación tras generación. ¿Cuál era la postura de los pioneros adventistas respecto a las vacunas? En la revista adventista El Reformador de la Salud del año 1869, volumen 4, número 5, dice lo siguiente: así como nosotros nos oponemos a la curación de las enfermedades primarias mediante la producción de enfermedades farmacológicas, no podemos ver la conveniencia de curar o prevenir enfermedades contagiosas o infecciosas inoculando el sistema con venenos y virus. Nosotros hemos conocido las peores formas de escrófula y las condiciones más repugnantes de las enfermedades venéreas, que son directamente atribuibles a la vacunación. Este mensaje de los pioneros adventistas del séptimo día habla por sí mismo. Para no alargar este video, voy a reservar mi opinión y comentario de este mensaje de los pioneros. Solo diré algo muy breve. Aquí los pioneros dicen que no se puede practicar la reforma pro salud aplicándose o inyectándose un poquito de mal. Como diríamos, el lema de la fraternidad médica es: un poquito de mal te hace bien, que a la vez sería como un mensaje subliminal que están dando a la población. Un poquito de pecado me hace bien para vencer el pecado mayor. Sabemos que esto es falso, es corrupción, es apostasía contra la reforma pro salud y a la vez contra el templo de Dios, nuestro cuerpo. Además, los pioneros adventistas del séptimo día no solo sabían que las vacunas eran inútiles para prevenir las enfermedades, sino que esas vacunas eran responsables de muchas enfermedades que andaban por ahí. Dice: incluso si la materia de la vacuna pudiera ser pura, nos opondríamos a la práctica de prevenir cualquier enfermedad por medio de un virus introducido en la sangre. Pero sucede que rara vez podemos tener la seguridad de que los animales o personas de las que se obtiene la materia no estén enfermos. Los reformadores de la salud en Inglaterra han protestado enérgicamente contra la obligación de vacunar a sus hijos por ley del Parlamento, mientras que sus propios juicios y conciencias se rebelan contra el procedimiento. Nótese aquí lo que dice la palabra incluso. Como lo podemos notar aquí, la declaración de nuestros pioneros es para el futuro, recordando que en los años que fue escrito este mensaje, las vacunas estaban en pañales. El artículo sigue diciendo: además dice, los reformadores de la salud de Inglaterra. ¿Quiénes fueron los reformadores de la salud de Inglaterra? Fueron los pares de los pioneros adventistas del séptimo día, aquellos que escriben este periódico adventista. Y nosotros, como hijos de los padres pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, también somos reformadores de la salud. La cita continúa diciendo: el siguiente párrafo es una más de las decenas de miles de razones similares por las que esta práctica abominable no debe ser forzada sobre el pueblo, ya sea por los estatutos británicos o americanos. La vacunación, una triste historia. Al editor del Tribune: señor, se debería hacer algo para prevenir la alarmante mortalidad entre los niños pequeños. En la actualidad, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué se permite la transmisión del virus de persona a persona cuando todos los médicos saben que no ofrece ninguna protección contra la viruela? Nótese aquí esta cita. Dice en la parte de arriba: práctica abominable. La pregunta sería: ¿cómo llamaban los reformadores adventistas del séptimo día a la vacunación? Práctica abominable. Y en la parte última dice que el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, ¿qué nos dirá Elena de White sobre la fraternidad médica? Para eso vamos a leer su libro Consejos sobre Salud, página 366 en adelante. Vemos el título que dice: La Biblia como consejera. Dios desea que los que se desempeñan como misioneros médicos del Evangelio aprendan con diligencia las lecciones del Gran Maestro. Deben hacerlo si desean encontrar paz y reposo. Al aprender de Cristo, sus corazones se llenarán de la paz que solamente Él puede proporcionar. Continúa diciendo: el libro que es indispensable que todos estudien es la Biblia, estudiada con reverencia y temor piadoso. Resulta, dice, el mayor de todos los educadores. En ella no hay engaño. Sus páginas rebosan de verdad. ¿Deseamos obtener conocimiento de Dios y de Cristo, a quien Él envió al mundo para morir por los pecadores? Un estudio fervoroso y diligente de la Biblia es necesario para obtener este conocimiento.
Hasta aquí todo bien. Y muchos dirán, es lógico que la Biblia es el más importante y después vienen los demás libros de medicina. Podrá decir algún doctor o enfermero o enfermera. Bueno, ahora vamos a ver lo que sigue diciendo la profetisa del Señor. Ahora se va a poner un poco más picante el tema. Ella sigue diciendo: muchos de los libros que se amontonan en las grandes bibliotecas confunden la mente más de lo que ayudan al entendimiento. Sin embargo, hay personas que gastan grandes sumas de dinero en la adquisición de tales obras y emplean años de estudios, cuando tienen a su alcance el libro que contiene las palabras de aquel que es el alfa y omega de la sabiduría. El tiempo pasado en un estudio de esos libros podría emplearse mejor en conocer a aquel cuyo conocimiento adecuado es vida eterna. Únicamente los que adquieren este conocimiento podrán escuchar las palabras: estáis completos en él. Sigue diciendo: estudiad más la Biblia y menos las teorías de la fraternidad médica. ¡Wow! Esto sí está un poco picante. Estudiad más la Biblia y menos las teorías de la fraternidad médica, y gozaréis de mejor salud espiritual. Vuestra mente estará más clara y vigorosa. Mucho de lo que se abarca en un curso de medicina es positivamente innecesario. Sigue diciendo: los estudiantes de medicina dedican una gran cantidad de tiempo a un aprendizaje que es inútil. Muchas de las teorías que aprenden pueden compararse en valor a las tradiciones y máximas enseñadas por los escribas y fariseos. Muchas de las complicaciones con que tienen que familiarizarse perjudican su mente. ¿Qué está diciendo la mensajera del Señor? Que para los que desean saber la salud y el cuerpo humano, mejor es que pasen años estudiando la Biblia y no emplear años estudiando teorías de hombres, es decir, de la fraternidad médica. Recordemos que en tiempo de Elena de White, la teoría del germen estaba cobrando fuerza y hubo grandes debates sobre el tema. Y hoy en el siglo XXI, la teoría del germen ha cobrado fuerza y poder institucional. Es más, muchos estados o gobiernos protegen la teoría del germen, o lo cuidan y lo defienden como a un tesoro. ¿Por qué hacen esto? Es que eso da mucho poder y mucho dinero. Y también dice la profetisa que muchas de las teorías de la fraternidad médica se comparan a las teorías y enseñanzas de los escribas y fariseos. ¡Wow! O sea, falsas, monopólicas y corruptas. Y lo peor, recordemos que los escribas y fariseos estaban podridos por dentro. Jesús les dijo en Mateo 23, 27, 28. Por último, la profeta Elena White dice lo siguiente: Dios me ha estado presentando estas cosas durante muchos años. En nuestros colegios e instituciones médicos necesitamos hombres que posean un profundo conocimiento de las Escrituras, hombres que hayan aprendido las lecciones enseñadas en la palabra de Dios y que puedan enseñar esas lecciones a otros en forma clara y sencilla, tal como Cristo enseñó a sus discípulos en conocimiento que él consideraba más importante. Bueno, el testimonio dice que los médicos y enfermeras deben tener un conocimiento claro y sencillo de las enseñanzas de Cristo respecto a la salud. ¿Y cuál es la enseñanza principal de Jesús? Que Dios el Padre nos ama y que envió a su único Hijo a nuestro rescate, y que el perdón es el primer paso en la recuperación de un enfermo. Para finalizar, la pregunta del millón sería esta pregunta: ¿estas citas de la profeta Elena White es solo para su tiempo y para nuestros tiempos quedan obsoletos? ¿O son para su tiempo y para nuestro tiempo y para todos los tiempos? La respuesta a estas preguntas lo da usted. Conclusión: las vacunas jamás curan nada. Solo llenan los bolsillos de dinero a los dueños de la fraternidad médica, o sea, a los jesuitas. ¿Qué ayuda a prevenir para no enfermarse? La higiene y los 8 remedios naturales. Así de simple, así de fácil. Entre los 8 remedios naturales están el de salir de las ciudades, donde el estrés abunda y la mala vida corre al trabajo, corre al negocio, corre a pagar el agua, la luz, el teléfono, el préstamo, el terreno, el auto. Falta esto, falta aquello, que la moda, que los muebles, que las comunidades, que el negocio. Y todo mundo vive como en una
inmensa competencia. Corre en la mañana, corre en la tarde, corre en la noche, así sucesivamente. Todos buscan ser el primero, todos buscan dinero. ¿Qué ayuda a no enfermarse? La higiene y los 8 remedios naturales. Nuestro cuerpo tiene su propia defensa y la cuidaremos con la higiene y los 8 remedios naturales. Pronto los 144,000 desenmascararán y denunciarán a las mentiras y corrupciones de Babilonia. Después de ver estos puntos, aparece una pregunta burbujeante en nuestra mente. La pregunta del millón lo podríamos llamar. Si Elena de White lo decía en su tiempo, que los que estaban utilizando drogas, medicamentos para recuperar la salud, debían de ir minimizando poco a poco esos medicamentos e ir cambiándolos por productos naturales, por medicina natural, ¿cómo entonces debería de estar hoy nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo deberían de curar sus instituciones ahora en este siglo XXI, cuando estamos a punto de que este mundo se acabe? ¿Acaso no debería de ser una institución, sanatorios, hospitales, peculiares, como dice ella, particulares, admirados por el mundo, por ser únicos, diferentes, en cuanto a la curación con plantas, con medicina natural y con la oración poderosa? Porque el fin de todo es eso. Queremos el Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo vamos a poder hasta resucitar muertos. Entonces, ¿a dónde apuntamos o a dónde debe apuntar un adventista? A buscar al Espíritu Santo, a pedir, a clamar por el Espíritu Santo y poco a poco pues ya curar con el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer ahora, y al ver nuestra realidad nos quedamos sin palabras. Bueno, para ir terminando, voy a pasar a una profecía del Apocalipsis. Sabemos que el anticristo es el sistema político y religioso papal. Los jesuitas son las langostas que habla tanto el libro de Joel como el libro de Apocalipsis, que devastarán el mundo, hablando del control mundial. El Apocalipsis habla de una profecía que tiene relación con las drogas, que tiene relación con la fraternidad médica, con la farmacéutica. El título que lo puse es La fraternidad médica y la farmacia. ¿Qué es farmacia? Farmakeia o farmacia es una palabra griega que en el castellano significa el uso y administración de drogas o también envenenamiento con drogas. ¿Y dónde se encuentra esta palabra en la Biblia? Esta palabra farmakeia o farmacia aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y está traducida de la palabra hechicería y brujería. El primero está en Gálatas 5:20. Hechicería. Esa palabra hechicería que está en Gálatas 5:20 se traduce en el griego farmakeia. El segundo está en Apocalipsis 9:21. Ahí dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, o sea, farmakeia. El tercero está en Apocalipsis 3:18, que dice, ni luz de antorcha alumbraba más en ti, ni voz de novio o novia se oirá más en ti. Tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y tus hechicerías, o sea, y tus farmaqueas, extraviaron a todas las naciones. ¡Wow! Aquí se va aclarando muchas cosas. El cuarto está en Apocalipsis 21:18, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, o sea, farmaqueia, también dice los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El quinto y último está en Apocalipsis 22:15, que dice, pero quedarán fuera los perros, y los hechiceros, y los farmaqueas, los disolutos, y los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Aquí tenemos en 5 lugares a la palabra farmaqueia. En Apocalipsis 18:23, donde dice, y tus hechicerías y tus farmaqueas extraviaron a todas las naciones. Si buscamos en el diccionario Strong la palabra extraviaron, ¿cuál sería el significado que le da el diccionario Strong a la palabra extraviaron? El sinónimo que lo da es desviadas, llevadas a vagar, causa para vagar, es decir, la manera como el sistema político y religioso papal ha logrado desviar, ha logrado llevar a vagar a todas las naciones, a emborracharles a todas las naciones, a mantenerles dormido a todas las naciones, es con su farmaqueia. ¿Qué es farmaqueia o qué significa farmaqueia? El uso y administración de drogas, o envenenamiento con drogas, o también uso de drogas con ritos. Entonces, eso es lo que ha hecho la Iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en todas las naciones y en todas las religiones. Con esto de la fraternidad médica, ha logrado envenenar al mundo y mantenerles, como dice el diccionario Strong, desviarles de la verdad, llevarles a vagar.
Otra pregunta que surgiría acá automáticamente sería, ¿por qué nuestras instituciones adventistas, sanatorios, hospitales principalmente, están a la par con los hospitales, sanatorios del mundo, es decir, administrando drogas? La respuesta más sencilla y más práctica, podría decir, es porque la medicina química da mucho dinero. La palabra farmaqueia ha sido utilizado para darles el nombre a esas casas que administran drogas, llamadas farmacia. Si tú quitas la letra C a la palabra farmacia y lo pones la F, ¿qué palabra daría? Farmafia. Entonces prácticamente es una mafia. La fraternidad médica está siendo gobernada, dirigida por los jesuitas y genera millones y millones de dinero al año. Millones. Mucho dinero mueve. Entonces, ¿cómo no va a estar unida nuestras instituciones, sanatorios, hospitales, adventistas, si eso es lo que mueve al mundo? Si nadie va por lo natural, se moriría de hambre, dirían los dirigentes, pero ese no es el plan de Dios, seguir a lo que hace el mundo. La fraternidad médica, se podría decir, emborracha al mundo, droga al mundo, y como dice el diccionario Strong, mantiene a todo el mundo despiados o vagando. Tal como dice la profecía, con tus hechicerías extraviaron a todas las naciones. Bien, espero que te sirva para meditarlo, para pensarlo, ya que esto es inspiración del Señor Jesucristo que dio a sus pioneros, es verdad. Por lo tanto, que Dios nos ayude para restaurar esta verdad. Me despido hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga mucho. Es mi humilde opinión para restaurar esta verdad, porque nada es casualidad. Lo que estás oyendo en este momento tampoco es casualidad. Nada. No quiero empezar del principio, pero nada es casualidad. Todo tiene una razón de ser. Pablo, un hombre letrado, culto, humilde, poderoso a la vez, pero estaba equivocado en un lugar. Pensaba y creía que estaba en la iglesia judía verdadera, y no aquella supuesta secta que Jesús estaba sacando, era la verdad. No, eso no creía él. Él era ferviente, fiel, y Dios lo conoció su corazón. Y un día lo llamó y llegó a ser parte de ese primer movimiento que Jesús sacó de la iglesia organizada judía, del primer advenimiento. Y lo que estás oyendo no es casualidad, porque en el reino de Dios no hay casualidad. Que Dios te bendiga a entender esto respecto a la obra médica misionera que Dios quiere que lo restauremos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos otorgó la autorización de uso de emergencia a los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID-19 para menores de hasta 5 años. La noticia se conoce en medio de una polémica luego que una funcionaria de Pfizer reconociera ante el Parlamento Europeo que la vacuna COVID nunca fue probada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado. El informe con Paola Serna. Muy buenas tardes, Paola, adelante. Y este refuerzo, esta aprobación de la FDA se da en momentos en que ha habido una polémica debido a que Pfizer reconoció ante el Parlamento Europeo que la vacuna de COVID-19 no fue probada contra el contagio de esta enfermedad, de este virus, antes de ser lanzada al mercado. Fue la vacuna de Pfizer anti-COVID probada en detener la transmisión del virus antes de entrar al mercado? Si no, por favor, dígalo claramente. Si sí, está dispuesta a compartir los datos ante este comité y realmente quiere una respuesta directa, sí o no. Muchas gracias. Tuvimos que movernos a la velocidad de la ciencia para comprender realmente lo que estaba ocurriendo en el mercado. Y desde ese punto de vista teníamos que hacer todo con riesgo. Creo que el director ejecutivo de Pfizer, a pesar de que no está aquí, se daría la vuelta y le diría él mismo. La pregunta que vale no es ¿y qué creían nuestros pioneros? No importa lo que los pioneros creyeron. Citar a un pionero para justificar una doctrina revela que usted es cualquier cosa menos adventista del séptimo día. Porque la creencia fundamental de los adventistas, la primera, dice, nuestra única regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Entonces, no se pregunte, ¿qué fue lo que enseñó un pionero? No importa lo que haya enseñado un pionero. Pregúntese, ¿lo que se está enseñando es bíblico? Si lo que está enseñándose es bíblico, no importa lo que haya creído un pionero. Esta iglesia ahora mismo anda entretenida en dos temas. Yo, de hecho, no tenía planes de hablar de eso, pero por lo menos mientras yo esté por aquí, mi jefe es el pastor Lorenzo.
Y entonces Lorenzo me dijo, hay que hablar de eso. 2 temas. Teología de la última generación, que el 95% de ustedes ni les importa, ni saben, ni andan preocupados por eso. Y hay un 5% que sí anda haciendo mucha bulla y hay que salir por ese 5% a ayudar al otro 95%. Está bien. Segundo tema, que el Espíritu Santo no es Dios y que la Trinidad es pagana. Los grandes argumentos es que los pioneros creían así. Es verdad. Es verdad. No se puede negar. Jaime White no creía que el Espíritu Santo era Dios. Uriah Smith no creía que Jesús era Dios. Eso es cierto. Es verdad que Waggoner enseñaba una teología perfeccionista de la salvación para el final de los tiempos. Eso es verdad. Pero el hecho que Waggoner y que el gran Jaime White hayan enseñado algo, para nosotros eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿y lo que Jaime White decía, era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando usted le diga, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. Esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. No le voy a decir más nada de ahí. Génesis 15.